El día de hoy acabamos de recibir este equipo. Esto nos lo envía un suscriptor y que no puede configurarlo, aunque aquí ya lo pueden leer. El equipo no responde los mensajes y no se deja configurar. Entonces vamos a revisar este equipo y si a ustedes les ha ocurrido algo parecido, entonces puedan sacar de ese error y que se aprovechen el video. Entonces aquí lo que vamos a analizar el equipo. Aquí vamos a utilizar lo que es la corriente positivo o negativo ya para energizar el equipo y empezar. Este modelo es el que viene con control remoto. Para los que no lo conocen, este es un 401D. Esta es la versión con control remoto. Este GPS tiene la sirena incorporada. Por aquí emite el sonido. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar positivo y negativo. 12 voltios hasta 40 voltios trabaja este equipo. Ya el otro cable que trae es el del accesorio. Este es el que le colocamos el paso switch. Y ya aquí viene el del relé. Ya viene incorporado aquí. Entonces vamos a encender aquí la fuente. Revisemos si tiene sin car. Bueno, sin car no tiene. Vamos a buscar una. La sin car que usa estos equipos, si estás aquí en Colombia, yo personalmente le coloco las de Virgin. Más que todo porque ya vienen con un plan para GPS. Viene con un plan para GPS. Entonces vamos a ver, aquí entró la sin car. Vamos a ver si está cargado el equipo. Por aquí podemos ver que el LED ya empezó a marcar. Vamos a conectarlo para ver si ya tiene corriente. Como están viendo, si ya tiene corriente porque lo colocamos con el control. Bueno, el primer paso es que aquí ya por lo menos sabemos que la sin car ha sido tomada, porque el LED verde nos indica que ya tomó la sin car. Si empieza a titilar, ya la sin car la ha tomado. Entonces por este lado ya vamos a ir descartando el error. Ya la sin car sí la reconoce. Hay que esperar que pase al color azul para que nos indique que ya la señal de GPS está activa. Nos dice aquí, equipo no responde SMS. Bueno, vamos a enviarle un mensaje de texto para verificar entonces qué está pasando. Vamos a enviarle el de posición, que es el de ubicación por mensajería de texto. Enviemos este mensaje, esperemos que responda y así vamos a ir verificando qué es lo que le pasa al equipo. Aquí está titilando, vamos a esperar unos minutos, segundos, a ver si responde hasta que coja señal. Dice que no responde mensajes. Vamos a darles un tiempito más o menos. A veces cuando pasa así que viene de fábrica, yo recomiendo que a veces le envíen el comando de que lo resetea de fábrica. Si ustedes le envían este comando, admin password 13 14 23 24, admin password. Si le enviamos este mensaje, es como para ponerlo de fábrica. También podemos quitar ese tipo de error, porque aquí no nos ha respondido aún. Esperemos entonces a ver qué es lo que está sucediendo. La sin car que se le colocó ya tiene el plan para GPS y ya tiene mensajería de texto. Bueno, aquí hasta el momento no ha respondido. Vamos a hacerle una llamada. Porque a veces cuando uno envía los mensajes de un teléfono, a veces no funcionan. Por ejemplo, yo he mandado mensajes de la telefonía Claro a veces a una GPS
y a veces no funciona, y yo vengo y lo mando de una SIM card, por ejemplo de Movistar o de Tigo, y sí funciona. A veces yo pienso que son problemas entre los operadores con esa parte de mensaje. Bueno, ya aquí nos acaba de responder. Eso quiere decir que lo que les estoy diciendo de los mensajes es verídico, y respondió porque le hicimos una llamada. Él nos está enviando ya la ubicación porque le hicimos una llamada, pero los mensajes como tal no ha respondido todavía, no les ha llegado. A veces pasa también ese tipo de error. Yo por lo menos estoy con la telefonía WOM. Esta telefonía es malísima. Hay a veces que el mensaje sí sale rápido y responde el GPS, o a veces me toca mandarlo de otro teléfono como un Movistar y eso. Ya por aquí podemos por lo menos descartar el primer paso, que el equipo está respondiendo. En este momento nos está dando la ubicación, que fue la última ubicación que puede haber tomado, pero todavía está dando un error, nos está dando pérdida de la ubicación porque él no debe responder con el power on y con el ACC off. Entonces esperemos que se ponga el LED azul, que todavía no ha tomado la señal GPS. Vamos a seguir analizando el equipo, vamos a darle un tiempo predeterminado hasta que el LED azul nos tome señal y podamos seguir haciendo las pruebas. Bueno gente, había pausado el video porque duró mucho tiempo en responder y en responder también los mensajes. Entonces yo le voy a enviar nuevamente el mensaje, pero por otra telefonía. Yo se lo voy a enviar por la telefonía Movistar. Con Movistar sí va a responder mucho más rápido, ya que con WOM no. Entonces esto es recomendación en caso que los estés configurando, ensayes con otra telefonía, porque a veces hay conflicto entre operadores de telefonía y los mensajes no llegan. Entonces piensa que el equipo está malo y el problema es los operadores como tal. Bueno gente, continuando con el video, ya aquí podemos ver que nos está respondiendo ya el GPS. Aquí nos acaba de enviar la ubicación, que era lo que yo les decía al comienzo. Al comienzo estaba enviando el LAX, que era el de pérdida, y ya aquí nos envió lo que es la latitud y longitud, que debería estar correcto, de power on y ACC off. Esta es la ubicación que estamos, pero hasta el momento no ha respondido los mensajes como tal. Esto solamente ha respondido porque yo estoy llamando. Entonces queda cierto lo que les digo, que a veces la mensajería de texto es la que puede fallar. Entonces es donde uno tiene que probar con otra SIM card o con otra compañía. El mensaje que yo les recomiendo que envíe es el admin password 13142324, que con este comando lo que vamos a hacer es que el equipo va a quedar totalmente de fábrica y podamos hacer uso de la configuración inicial, que muchas veces con este comando el equipo se libera y empieza a funcionar correctamente. Por esta parte ya vemos que tiene corriente. A veces también tienen que revisar el email. Muchas veces el email está como erróneo o está bloqueado. Entonces ustedes tienen que entrar a Email Colombia, a la dirección que están viendo aquí, emailcolombia.com.co, que es el de aquí. Si estás en otro país también te puede servir, pero obviamente con el de tu país. Y ahí vas a colocar el email de tu equipo. Cuando coloca el email, ahí puedes también verificar si tiene algún tipo de bloqueo y ya puedes descartar por esta parte. Vamos a seguir entonces analizando este equipo. Yo voy a enviarle otros mensajes de texto con otro operador, y ya con esto yo verifico ya que es problema de los operadores. Muchas veces siempre son los operadores. Toca a veces estar cambiando la SIM card, pero al principio, ya cuando se le coloca la configuración, ya eso después queda correctamente. Aquí. Bueno, continuando con el video, le he cambiado la SIM card. Entonces aquí vamos a hacer la prueba. Le coloqué una del operador Claro. Entonces esperemos que nos responda el mensaje, y aquí nos responde. ¿Qué es lo que está sucediendo? Conflictos entre operadores telefónicos.
Anteriormente estábamos llamando al equipo y el equipo nos estaba respondiendo con el operador Virgin. No nos quiso responder los mensajes que le enviamos. Aquí cambiamos la SIM card y aquí nos va a responder con el operador Claro. Pero ¿qué pasa aquí? Ya esos son problemas eventuales. Normalmente, aquí lo escribimos mal, por eso es que no ha respondido. A ver, es posición. Entonces, como les venía diciendo, eso más que todo es problema de los operadores. Mandarle el check de una vez. ¿Qué pasa aquí? Si le volvemos a colocar nuevamente la SIM card de Virgin, de repente en estos momentos no va a funcionar lo que es la mensajería de texto, pero más tarde sí puede funcionar, mañana puede funcionar y eso se puede acomodar. Si les digo que coloquen la SIM card de Claro, pasa lo mismo. Eventualmente también fallan por los mensajes. A veces me toca enviar los comandos, si no de la SIM card de WOM, tengo que mandarle de la SIM card de Claro, pero siempre es problema de los operadores. No es problema de que el equipo tenga que actualizarle ningún tipo de software ni nada por el estilo. Aquí están viendo que está respondiendo. Y no hay que actualizar ningún tipo de nada. Eso es problema de los operadores. Aquí le voy a mandar el del reseteo. 13, 14, 23, 24. Y mira, lo estoy enviando de WOM. Normalmente lo estaba enviando también con el de Movistar. Entonces, como les venía diciendo, es problema entre operadores. Casi siempre es eso. Ya ahorita yo quito esta, configuro los mensajes con la de Claro y la coloco la de Virgin. Ya mañana yo puedo ensayar los mensajes de Virgin y van a funcionar, porque así ha pasado y estos tipos de equipo hay que saberlos llevar, porque aquí el problema que radica es la telefonía celular. Ninguna de estas telefonías trabaja bien. Si yo te digo que trabaja la de Claro, de repente en unos departamentos trabajan bien, en otros departamentos no, en otros departamentos puede trabajar bien la de Movistar y así sucesivamente. Pero la peor SIM que yo no recomiendo para nada es la que viene internacional. Esas SIM cards no sirven absolutamente para nada. Si normalmente las SIM cards de nosotros, que es nacional, no sirven, ¿qué les hace pensar a los demás que una que no es de aquí vaya a funcionar con este tipo de antenas que son malísimas la tecnología? Entonces, al configurar ya el equipo, pueden ya utilizar lo que es los datos, aplicar el paquete de datos de Virgin y lo configuran a la plataforma. Ya después de que lo configuran, ya eso se acomoda, ya eso no pasa a mayores. Aquí pueden ver la configuración. Entonces ya le vamos a colocar la SIM card de Virgin nuevamente, voy a configurarlo y lo voy a colocar a la plataforma y esa va a ser la última prueba que se le hace y ya pueden comprobar de que el equipo no está malo. Ya aquí es problema de los operadores telefónicos. Entonces por el momento se puede trabajar con la de Virgin y estar pendiente. No hay ningún operador que pueda yo recomendarles porque ninguna trabaja bien. Esto hay que estar pendiente de los equipos semanalmente, diariamente. Mira que si está funcionando, de vez en cuando mandar el comando de posición o llamar el número para que te mande la ubicación. Entonces tú estás así constantemente pendiente de esto, porque los operadores tienden a fallar y ya eso ya no es por el equipo, sino ya son los operadores. Entonces, de este equipo que nos envía el amigo John, ya le dimos entonces o algún tipo de solución, porque estos equipos ya vienen así y de por sí ya vienen con una configuración muy sencilla. Entonces, para los que les está pasando esto, ya saben que pueden ensayar con otro tipo de SIM card, configurarlo con otro, porque siempre es conflicto entre operadores. Entonces, espero que les haya servido los videos. Entonces vamos a seguir revisando más adelante otros equipos.